Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta decoración navideña, que es muy fácil de hacer. Los pinos están compuestos de 3 piezas, tienen alrededor de 8 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2,5 milímetros. Vamos a necesitar también un palillo de madera, una bolita y un cordoncito. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales. Entonces, en el punto donde tenemos el marcador vamos a empezar vuelta número 2. Pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 6 puntos bajos. Otra vez llegamos al punto anterior al marcador, tejemos el punto bajo, volvemos a marcar el punto y empezamos vuelta número 3. En la vuelta número 3 vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Terminamos la vuelta con un aumento en el punto anterior al marcador. Volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 4, el motivo que repetimos 3 veces son 2 puntos bajos y un aumento. También aumentamos 3 puntos. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos una vez más. Otra vez colocamos el marcador. En la vuelta número 5, el motivo que repetimos 3 veces es 3 puntos bajos y un aumento. En cada vuelta aumentamos 3 puntos. 3 puntos bajos, un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Tres, un aumento. Repetimos una vez más. 3 puntos bajos, un aumento. Tenemos 5 vueltas y 15 puntos bajos. Continuamos. Vuelta número 6.
el motivo que repetimos 3 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos, un aumento, el aumento nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Vuelta número 7, el motivo que repetimos 3 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Continuamos de esta manera aumentando 3 puntos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta donde tenemos que tejer 10 puntos bajos y un aumento. Entonces tenemos 7 vueltas. En la vuelta número 8 el motivo que tenemos que repetir 3 veces es 6 puntos bajos y un aumento. En la vuelta número 9 el motivo que repetimos 3 veces es 7 puntos bajos y un aumento. En la vuelta número 10 el motivo que repetimos 3 veces es 8 puntos bajos y un aumento. En la vuelta número 11 el motivo que repetimos 3 veces es 9 puntos bajos y un aumento. Y en la vuelta número 12 el motivo que repetimos 3 veces es 10 puntos bajos y un aumento. Y nos veremos en la vuelta número 13. Después de tejer vuelta número 12, la de 10 puntos bajos y un aumento, deberíamos tener 36 puntos bajos. Tenemos 12 vueltas y 36 puntos. Sacamos el marcador, hacemos un punto deslizado, colocamos el marcador, subimos 3 puntos de cadeneta y vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, donde hemos hecho el punto deslizado. Echamos una hebra, hacemos un punto alto y otro punto alto en el mismo sitio. Saltamos 2 puntos bajos de la vuelta anterior y hacemos un punto deslizado. 3 puntos de cadeneta, 2 puntos altos en el mismo sitio donde el punto deslizado, y otra vez repetimos, saltamos 2 puntos bajos, en el tercer punto hacemos un punto deslizado, 3 puntos de cadeneta y 2 puntos altos en el mismo sitio. Saltamos 2 puntos bajos, hacemos un punto deslizado, 3 puntos de cadeneta y 2 puntos altos. Saltamos 2 puntos bajos, hacemos un punto deslizado, 3 puntos de cadeneta y 2 puntos altos. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado,
hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo, enhebramos una aguja tenemos una pieza hecha, hacemos otra pieza igual y una pieza 2 vueltas más pequeña que las otras. Entonces aquí tejemos las primeras 10 vueltas, igual que en las piezas grandes. Tenemos que llegar hasta la vuelta donde tejemos 8 puntos bajos y un aumento. Y después, la última vuelta en esta pieza tejemos igual que en las piezas anteriores. Ahora necesitamos un palillo de madera. Lo vamos a colocar por dentro del anillo mágico. Primero en la pieza grande. Ahora colocamos otra pieza grande. Antes de colocar la pieza pequeñita, vamos a pasar un cordoncito que lo vamos a utilizar para poder colgar en la decoración al árbol de Navidad. Entonces colocamos el cordoncito, le hacemos un nudo bien grande y lo sacamos por dentro del anillo mágico. Y también aquí al cordoncito le voy a poner una bolita. Ahora colocamos la última pieza, sacamos el palillo por el anillo mágico y lo colocamos dentro de la bolita. Ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.